Hola amigos, les saluda Karen Berríos de karenberrios.com. Estoy aquí nuevamente en Lima, Perú, visitando mi hermoso país natal, con muchos propósitos, entre ellos el hacer mi seguimiento de inmunoterapia con el doctor César Núñez. Buenos días, doctor Núñez. Buenos días, Karen. El doctor Núñez nos ha dado la gran oportunidad, o me ha dado la gran oportunidad de venir a visitar sus nuevas instalaciones de su nuevo laboratorio que está a punto de inaugurarse, que queda a las afueras de Lima. Muchísimas gracias por la invitación, doctor Núñez. Encantado, Karen. Pues con muchas ganas de conocerlo y que nos explique un poquito más acerca de su proceso de inmunoterapia. Claro, bueno, buenos días a todos. Yo soy el doctor Núñez, médico inmunólogo que desarrollo este proyecto de inmunoterapia en cáncer. Los invito a conocer las instalaciones de nuestro laboratorio, así que acompáñenos en el recorrido. Muy bien, Karen, estamos aquí, este es el lugar donde empieza todo. Te tomo la muestra de sangre y tu sangre es puesta a los huéspedes que van a estar en estos lugares, ¿sí? En donde se va a generar la respuesta inmunológica específica para tu tratamiento. Cuando dice respuesta inmunológica específica, ¿a qué se refiere? A la respuesta antitumoral que todos tenemos y que los pacientes con esta enfermedad la han perdido. ¿Y usted tiene conocimiento del por qué pacientes de cáncer pierden esa respuesta antitumoral? Sabemos que el cáncer es multifactorial y que son las múltiples causas que coinciden las que finalmente hacen que este fenómeno o respuesta inmune específica se genere. Pero el saber la respuesta tal cual de tu pregunta, de ¿cuál es la razón? No es que haya una razón específica, es múltiples razones que todavía no están bien evidenciadas, ¿no? Todavía se prevé que más o menos el 35% de las causas del cáncer se conozca y el 65% se desconocen. Entonces, poder atar cabos para poder establecer esa figura todavía estamos un poco en desconocimiento. Entonces, en este proceso de aquí, de este salón de inoculación, así es. Se genera esa respuesta antitumoral. Así es. Sí. Pero, más sin embargo, no conocemos las causas de por qué se establecen en un paciente de cáncer. O sea, no conocemos la mayor parte de las causas, porque yo puedo decir el cigarro es un factor de riesgo para el cáncer, puedo decir que hay elementos químicos nocivos como el asbesto, por ejemplo, que también son cancerígenos. También puedo decir que por ejemplo, que el exceso de grasa también es un factor de riesgo para algunos tipos de cáncer, para muchos en realidad, pero no puedo concatenar todos esos elementos y decir que el paciente va a tener cáncer por esa razón, porque es fundamentalizar un poco el concepto, ¿no? O sea, no todos los pacientes que fuman tienen cáncer, no todos los pacientes que comen mucha grasa tienen cáncer, entonces es importante analizar el concepto y lo que significa y no fundamentalizarlo, porque si no nos vamos al otro extremo de creer que esa es una razón. Y no todos, hay que entender que para que un paciente tenga cáncer de pulmón no solamente tiene que fumar, porque hay pacientes que no fuman y tienen cáncer de pulmón, y hay pacientes que fuman y no tienen cáncer de pulmón. Entonces el cáncer es multifactorial. Si tuviéramos el conocimiento suficiente para establecer que todos los factores de riesgo para el cáncer los conociéramos, entonces podríamos establecer esa concatenación entre fumar, la alimentación o la parte emocional. Pero como no los tenemos, solamente nos quedamos en la figura integral de que esto tiene una razón de ser, tiene un significado sobre la expresión de la enfermedad, pero todavía no tenemos el peso específico o el conocimiento suficiente para poder determinar cuánto pesa cada uno. A ver, más sin embargo, aunque no tengamos todos los conocimientos específicos de por qué un paciente de cáncer genera células cancerígenas, sean por diversos factores, aunque un paciente tenga el mismo diagnóstico de cáncer que otro, las razones o los factores de por qué se generó pueden ser diferentes para cada quien, ¿correcto? Así es. Definitivamente, así como un cáncer se expresa de manera diferente en cada persona y es difícil aceptar eso,
También los factores de riesgo para las personas va a ser diferente en cada uno. En algunos puede el cigarro tener un peso específico mayor, para otros la parte nutricional puede tener un peso específico mayor, para otros la parte emocional, que es la que mucho se discute, se dice, pero todavía no se demuestra, puede tener un peso específico mayor. Que es lo que yo pienso, que tiene un gran impacto. Yo también. En realidad, si yo reviso solamente, comparo y contrasto las historias clínicas de mis pacientes, pues en realidad podría decir que 80-90% de los pacientes, 1 o 2 años antes de la expresión de enfermedad, pues hemos podido observar muerte de algún familiar o pérdidas económicas severas o una figura de ansiedad persistente que ha generado que finalmente la enfermedad se pueda expresar. Eso no significa que la parte emocional genera el cáncer. Claro. Eso significa que puede ser, que es, creo, de todas maneras, un factor más que tiene un peso importante en la expresión de la enfermedad. Bueno, algo que a mí me parece muy interesante y fenomenal en cuanto a su tratamiento de inmunoterapia es que usted utiliza la sangre del paciente. Es decir, que si a mí me diagnosticaron de cáncer de tiroides, pero a esta otra persona también que le han diagnosticado de cáncer de tiroides, es muy probable que las causas y las razones de que se generó ese tipo de cáncer a estas dos personas son diferentes. Y he ahí su tratamiento, que me parece fabuloso porque usted usa la sangre del paciente específico, que es única para su cuerpo. Entonces, en este lugar es donde se procesan las respuestas. Tu pregunta es súper importante y súper válida, y diría que hasta es lo más importante de lo que yo quiero expresar en mi experiencia de aplicación de inmunoterapia, porque lo que está revelando la ciencia en realidad ahora con más fuerza es que el cáncer en cada persona se comporta de una manera diferente. Así es. Y entonces, si el cáncer se comporta de manera diferente, entonces, viéndolo dentro del punto de vista más profundo de lo que es la misma enfermedad, los antígenos tumorales que expresa cada paciente, así tenga el mismo tipo de cáncer, van a ser diferentes. Por lo tanto, cuando yo le tomo una muestra de sangre al paciente, ese paciente me va a revelar la naturaleza del comportamiento de enfermedad propia del paciente. Entonces, el tratamiento que nosotros hacemos funciona específicamente para cada paciente y da el resultado del paciente. Entonces, cambia un poco la naturaleza del manejo terapéutico del cáncer, de producir un tratamiento que viene del paciente y genera un beneficio indirecto que viene del propio paciente, y no encontrar una herramienta terapéutica que más bien universal, que es yo le doy un tratamiento a todos los pacientes con cáncer de una manera digamos, general. Entonces, esa dinámica, si bien es compleja, de todas maneras es bastante válida, y que la ciencia un poco lo está revelando en información que se empieza a tener ahora. Bueno, doctor, esa es la parte que a mí realmente me ha impactado, y porque como usted bien lo dice, en el sistema médico que se ofrece actualmente a personas que sufren de este diagnóstico de cáncer son opciones generales, ya sea tanto en tratamiento convencional, quimioterapia, cirugía o radiación, quimioterapia, ¿no? O si personas que deciden, como el caso, como mi persona, ¿no? Que deciden hacer un seguimiento alternativo, que usan protocolos de nutrición o terapias no invasivas como de ozono, oxígeno, luz, etc. Hay tantos en realidad que inclusive yo en lo personal los he tratado y me han ayudado, pero donde yo he encontrado algo que siento que es algo único, ¿no? En mi caminar es en su tratamiento, donde usted ha usado, es tan innovador porque usted está usando la sangre del mismo paciente, es decir, que está elaborando en este proceso de inoculación como un estilo vacuna, ¿verdad? Un estilo antídoto para que la persona o el paciente pueda generar sus defensas, ¿no? En su sistema inmunológico para responder a la enfermedad, ¿correcto? Bien, bueno, en realidad no es una especie de vacuna, porque para poder entender esto bien, mejor te cuento el concepto bien, ¿sí? Inmunoterapia y vacuna, el concepto es exactamente el mismo, es estímulo específico al sistema inmunológico. El estímulo específico al sistema inmunológico antes de enfermarse se llama vacuna y después de enfermarse se llama inmunoterapia.
Entonces yo te ofrezco inmunoterapia a ti porque tienes esta enfermedad. Pero si yo me la ofreciera a mí, que no tengo diagnóstico de enfermedad, en teoría me estaría vacunando. Y esa aplicación en realidad desde el punto de vista conceptual es válida. Desde el punto de vista real es la evidencia científica la que demostraría si realmente esto se puede convertir en una oferta terapéutica como vacuna. Pero es completamente válido. Doctor, qué interesante el concepto que me acaba de explicar. Lo ideal, pienso yo, como paciente de cáncer, sería que una persona que tiene este tipo de diagnóstico llegue con usted. O que no lo tenga. O que no lo tenga. Llegue con usted antes, mucho antes de hacer. Porque lo que yo he escuchado en mi experiencia, lo que he visto, es que muchas personas que tienen este diagnóstico de cáncer, automáticamente lo que ocurre es que invade el miedo, ¿verdad? Y antes de analizar y ver todas las opciones disponibles para estas personas, responden por miedo a hacerse tratamientos que se ha demostrado pueden causar también cáncer y pueden causar más problemas o conflictos o debilidad en el paciente. A ver, hay dos escenarios ahí. Uno, el manejo del cáncer es un manejo multidisciplinario, en donde herramientas terapéuticas convencionales y no convencionales finalmente son herramientas terapéuticas. El manejo del cáncer no es fundamental, o sea, porque si fuera fundamental, entonces el paciente que no se hace quimio, no se hace radio, como es tu caso, nunca irían bien, ¿me entiendes? Y hay evidencia de que pacientes que tienen tu toma de decisiones también van bien. Entonces no podríamos fundamentalizar el manejo terapéutico en cáncer en decir que el paciente tiene que hacer solamente herramientas convencionales. Hay que mirar un poco más integralmente el tema. Eso es por un lado, en donde inmunoterapia, que es lo que nosotros ofrecemos, también se convierte en una opción terapéutica más, ¿sí? Por otro lado, el hecho mismo de tener una herramienta terapéutica que puede inducir propiamente al sistema inmunológico del paciente para generar una lucha específica para esta enfermedad, también implica, desde nuestro punto de vista conceptual, hace un rato como te dije en vacuna, de que la posibilidad de mirar al cáncer como una enfermedad que pudiera empezar a tratarse antes de que suceda, también debe ser viable, porque todas las herramientas o toda la oferta terapéutica o todo el manejo comercial o de diferente naturaleza siempre se establece en función al manejo de prevención del cáncer desde el punto de vista de diagnóstico precoz. O sea, hacer exámenes de mama previos, exámenes diferentes para detectar precozmente el cáncer. Pero la prevención real, tanto desde el punto de vista de manejo de estilo de vida como de intervención terapéutica antes de enfermedad, no existe o no se hace en la medida que debiera. Entonces, de hecho, la inmunoterapia podría convertirse como posibilidad en una herramienta de prevención, en donde yo trate a un paciente que todavía no expresa enfermedad para que nunca la exprese. Sí, eso podría abrir una posibilidad al uso de la inmunoterapia como preventivo. De hecho, es una posibilidad. Definitivamente, definitivamente. Muy bien. Dicho esto, tu sangre que se ha inoculado en los huéspedes pasa el tiempo de inmunización y una vez tenemos ya la inmunización realizada, pues lo que sigue es el proceso de liofilización para generar el tratamiento específico y las cápsulas que yo te doy. ¿Podemos ir para allá para enseñarte? Perfecto, sigamos. Muy bien. Adelante, Karen. Muy bien, Karen. Ya estamos en el área de liofilización. Una vez que ya se ha generado la respuesta inmunológica en los huéspedes, aquí es donde recibimos la sangre para liofilizar. Una vez que recibimos la sangre por aquí, en estas cámaras de refrigeración, entra el periodo de congelación, donde tenemos que llevar la sangre a menos 30 grados más o menos, para luego pasar a la liofilización. Por aquí. Muy bien, Karen. Ahora sí estamos, el producto congelado
llega a la liofilización y aquí se pone en las máquinas liofilizadoras. Muy bien, Karen. Ya el producto congelado llega aquí para liofilizar, entonces se acomodan las bandejas para liofilizar y poder sacarles el agua a la sangre inmunizada. Se le saca todo el agua y ese proceso es retirar todo el agua. Desde el punto de vista biológico se llama liofilización para no alterar la actividad biológica. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiero sacar agua a un producto podría deshidratar, pero deshidratar no mantiene actividad biológica. Liofilizar sí, porque primero se congela y al vacío saca el agua y eso genera que la actividad biológica se mantenga del producto liofilizado. Entonces no altera nada No se pierde ninguna propiedad. En realidad no solamente no se pierde actividad biológica, también no se pierde color, olor, sabor, ninguna estructura. Ninguna estructura. Terminado el proceso de liofilización, ya pasa a estas áreas donde se hace la granulometría y el encapsulado. Es bien importante establecer que en este espacio específico hay control de temperatura y humedad. El espacio tiene que estar muy frío para que haya menos contaminación, menos posibilidad de contaminación, y la humedad tiene que ser máximo hasta 40% porque el producto liofilizado es un producto que puede ganar mucha agua rápido y para evitar ese riesgo de ganar agua y contaminarse, pues se tiene que tener un control de temperatura en 40% de humedad. Entonces se mantiene esto. Muy bien, Karen. Entonces ya al finalizar el proceso ya se tienen las cápsulas y los frascos respectivos y todo el espacio que se ha utilizado para este proceso tiene que ser esterilizado, limpiado, y al final de la esterilización, cuando vaya a entrar otro producto, se pasa radiación ultravioleta en cada espacio para que no quede ningún germen. Bueno, ha culminado nuestro viaje por el nuevo laboratorio del Dr. Núñez. Dr. Núñez, muchísimas gracias por su tiempo, por la invitación, tanto a mi persona como a las personas que están viendo este video, para saber un poquito más acerca de su nuevo laboratorio que está a punto de inaugurarse y conocer más sobre el gran trabajo que usted elabora con este tratamiento de inmunoterapia que ha ayudado a mí personalmente y sé que ha ayudado a muchísimas otras personas que padecen de esta enfermedad de cáncer. Le agradezco infinitamente su trabajo, su dedicación a usted, a su equipo, y ¿tiene usted algunas otras palabras que quisiera tal vez compartir con las personas que estén viendo este video? Algo que quisiera mencionar que se puedan llevar con ellos mismos. Quiero hacer presente que consideren la inmunoterapia pasiva como una herramienta terapéutica, no cuando el paciente ya no tiene nada que hacer y ya pasó por todas las herramientas terapéuticas, sino como una herramienta primaria que puede abrir las posibilidades a tener mejores resultados en eficiencia y en eficacia para poder así tener una mayor evidencia de resultados, ¿sí? Consideren también importante el hecho de que cuando les diagnostican cáncer, esto no es un sinónimo de muerte, ¿sí? El manejo del cáncer tiene que verse como una visión integral y las posibilidades tienen que verse siempre con expectativas. ¿Sí? Siempre hay esperanza. Así es, Karen. Espero les haya gustado el recorrido. Nada, solamente decir que tenemos una herramienta más terapéutica que ofrecer a pacientes con cáncer. Y si alguien está interesado, pues encantado. Las puertas están abiertas y nuestro tratamiento está abierto también a ofrecerse. ¿Cómo una persona que esté viendo este video, cómo podría contactarse con usted? Bueno, tenemos la página web, tenemos el contacto a través del teléfono, de la información que se maneja. Que lo vamos a incluir aquí en este video. ¿Okay? Perfecto. Ya. Muchísimas gracias, doctor. Encantado. Bueno, yo quisiera culminar este video con la gran noticia que en mi persona, a Dios gracias, ya no hay evidencia de enfermedad. ¡Yeah! Doctor. Y sé con todo el transcurso que he vivido desde mi diagnóstico de hace 5 años, he aprendido mucho sobre el tema de cáncer. Yo como por la perspectiva de paciente les diría, no tomen decisiones basadas en temor. Sé que cuando una persona recibe un diagnóstico de esa naturaleza, lo que invade es el temor, pero yo los invitaría a que respiren hondo y
analicen todas sus opciones antes de tomar o elegir un tratamiento una terapia para combatir esta enfermedad. Yo me siento muy agradecida con usted y con su trabajo, y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes de que ya no hay evidencia de esta enfermedad en mi persona. Muchas gracias, doctor, gracias a Dios y gracias a todos los doctores que han sido parte de mi jornada, porque sé, como usted hemos hablado anteriormente, el cáncer es una enfermedad multifactorial y han habido muchos factores, muchos otros protocolos médicos, etcétera, ¿no? Que han influenciado en mi sanación. Gracias a todos ustedes por compartir con nosotros y ser parte de esta visita. Adiós.